Hola, hola mis queridos newbies, bienvenidos sean una vez más con su tío Merak. En esta ocasión tenemos evento de fin de año, tenemos fusión y el día de hoy tenemos el por dos en fragmentos sagrados. Pues vamos al grano, muy bien. No tengo muchos fragmentos en esta ocasión, solamente tengo 8. Tengo la esperanza de que me toquen épicos de la fusión, muy bien. Si aún así, aunque no me toquen, ya tengo un plan de emergencia para poder llevar a cabo esa fusión y mostrársela a ustedes en un futuro video. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Vamos a invocar el primer campeón y vamos a ver qué nos toca, se los voy a ir comentando. Van a ser casi puros épicos. Muy bien, Hodrim. Hodrim es un buen campeón de los hidalgos, muy bien. Lo retocaron hace poco y tiene una buena habilidad que se bufa a sí mismo al 60%, muy bien. Tiene otra donde se aumenta probabilidad de crítico y aumento de ataque y brilla por su primera. Porque ataca un enemigo dos veces, obtiene un turno adicional si el enemigo muere. Entonces Hodrim se va a bufear él mismo y va a acomodar muy buenos golpes. No es un mal campeón, ya lo tengo, pero bueno, si alguno de ustedes no lo tiene bien iniciando, les va a ayudar bastante. Vamos a invocar el siguiente campeón. Centinela Sepulcral. Ella va a brillar mucho en voz de clan. La llevan muy seguido, simplemente por esta. Aplica un bufo del 60% de aumentar defensa y un bufo de bloquear de bufos. Porque recordemos que la tercera habilidad del boss de clan nos va a acomodar un inmovilizar. Entonces ella lo va a evitar cada 4 turnos justo a tiempo cuando el boss de clan va a atacar. Y bueno, y esta pasiva que solamente puede tener 25 y 5 son 30, 40, 50% de probabilidad de bloquear todo el daño entrante al ser atacado un aliado, solo una vez por turno, sí. Recordemos que el boss hace daño en área, entonces solamente le va a hacer el paro a un campeón. También ya la tengo, no me sorprende haberla obtenido. Vamos a abrir el siguiente fragmento. Bien. A ella sí no la tenía, a Dolorosa. Muy bien. Ataca un enemigo, 20% más de daño al atacar con un bufo de velo. Puede hacernos un poquito de sinergia con Duquesa. Cura este campeón 25% del daño hecho. Se ataca sin un bufo de velo. Bueno, pues vamos a ver su habilidad que puede llegar a ascender. Habilidad ascendida. Ataca un enemigo, 35% más de daño al atacar con un bufo de velo. Los enemigos que mate no podrán ser revividos si ataca con un bufo de velo. Ella es sincronía total con Duquesa. Si ataca sin un bufo de velo, vacía completamente la barra de turno del objetivo y llena la barra de turno de este campeón en la medida que se ha reducido la del objetivo. Solo puede reducir la barra de turno hasta el 50% contra jefes. Esta reducción de la barra de turno no se puede resistir. Es un muy buen campeón. Aplica un bufo de velo durante un turno al campeón al comienzo de cada ronda, solo de ronda, no de turno, ¿eh? Aplica un bufo de velo durante un turno a este campeón cada vez que mate un enemigo. Entonces a ella la vamos a equipar duro, va a llevar equipo de daño crítico, va a llevar equipo de probabilidad de crítico con substats. ¿Para qué? Para que pegue muy duro y casi siempre se garantice matar y entren sus siguientes habilidades. Bueno, nos quedan 5 fragmentos, vamos a seguir abriendo. Capitana Temida, ¿no? No es mucho, la verdad es que es un campeón por el cual no, no repararía. Ataca un enemigo, tiene un 50% de probabilidad de aplicar un bufo de 15% de curación continua a este campeón durante un turno, si este ataque es crítico. En niveles altos siempre buscas ataque crítico. Muy bien. Después aplica un bufo de 60% de aumentar defensa a todos los aliados durante 2 turnos. Cura a todos los aliados el 15% de su máximo HP de este campeón. ¿Qué significa? Que lo vamos a tener con mucho HP. Vamos a revisar que su habilidad primaria escala por ataque. Entonces vamos a tener que tomar la decisión si lo voy a querer con mucho ataque o mucho HP, dependiendo del nivel de cura que voy a necesitar. Y aplica un buff de 50% de protección de aliado a todos los aliados, excepto este campeón, durante 2 turnos. Tiempo de reutilización 5, se baja 4 y se baja 3 turnos.
Vamos a seguir abriendo fragmentos. Muy bien, bestia del terror. Una pésima tirada, la verdad es que comida. Ataca un enemigo, tiene un 20% de probabilidad de aumentar un turno el tiempo de reutilización de una de las habilidades del objetivo. Ataca 2 veces al azar. Aplica un bufo de 30% de reflejar daño a todos los aliados durante 3 turnos. Bueno, puede ser útil a veces. ¿Eh? Ataca un enemigo 2 veces. Cura completamente este campeón si el enemigo muere. Aplica un debuffo de aturdir durante 2 turnos si el objetivo sobrevive. Y aumenta el HP de todos los aliados en todas las batallas un 25%. Muy bien, Sargala. Sargala ataca un enemigo, tiene un 50% de probabilidad de aplicar un debuff del 25% de debilitar durante un turno. Ataca un enemigo, activa instantáneamente las habilidades de quebrantar armadura si el objetivo muere. Vamos a ver qué es quebrantar armadura. Ataca a todos los enemigos 3 veces. Después del primer ataque tiene un 50% de probabilidad de aplicar un debuffo de 60% de reducir defensa a todos los enemigos durante 2 turnos. ¿Qué significa? Que los siguientes 2 ataques puede ser que los haga con reducir defensa. Muy bien. No es un mal campeón, lo he visto hacer buenos combos y aumenta puntería de aliados en todas las batallas en 40 puntos. Nos quedan 2 fragmentos, nos fue muy mal. Otra vez Hodrim y el último fragmento. Uy, un Lego, por fin. Basura, jefe de guerra, ya lo tengo. Muy bien. Bueno, jefe de guerra. Ataca un enemigo 3 veces, tiene un 25% de probabilidad de aplicar un debuffo de incitar durante un turno. El daño es proporcional a la defensa, daño basado en defensa. ¿Bien? Ataca un enemigo, aplica un debuffo de incitar durante 3 turnos, roba 2 buffos aleatorios del objetivo. Y su pasiva es, refleja 60% del daño recibido al atacante. La defensa aumenta un 15% con cada aliado muerto. Muy bien, pues hasta ahí. La verdad es que no es un héroe bien rankeado, como pueden ver. No tiene mucha utilidad. Bueno, pues nos fue muy mal en esta apertura de fragmentos. No salió realmente nada interesante. Tengo más esperanzas cuando me toque abrir fragmentos antiguos. Pero aún así, la apertura de hoy era necesaria, uno, buscando algún épico de la fusión, que no nos tocó. Entonces nos va a tocar trabajar con todos. Y vamos a ver cómo quedamos parados en el torneo de Casa de Campeones. Muy bien. Okay. Estoy casi a punto de obtener este épico. Lo quiero. Lo necesito. Me faltan 287 fragmentos. Abrir. Muy bien. Si vemos las reglas del torneo, vamos a ver que me va a dar un puntito por cada común que abra o cada infrecuente. ¿Qué significa? Que voy a abrir 250 fragmentos verdes. 287 fragmentos verdes para ganar este campeón. ¿Por qué? Porque obteniendo este épico de la fusión me evito subir tantas veces las basurillas de 3 estrellas. Sobrinos, ya estoy de vuelta. Voy a mostrarles los avances que tenemos para la fusión de fin de año. Bueno, vamos a pasar aquí. Vamos al apartado de fusión y vemos que ya tengo uno de estos al 50, otro al 50 y otro al 50. Ya nada más estoy esperando 2 campeones. Aquí, alma de tigre y por supuesto el del vacío, que es pantera. Bueno, todo lo demás ya lo conseguí de manera free to play. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita ya han acabado algunos torneos, pero les voy a mostrar cómo quedé. Caballero de fuego. Muy bien. Reclamé todas las recompensas, reclamé alma de tigre, aquí está. Muy bien. Y ando por ahí del lugar 6. Muy bien. No me interesan más lugares en este torneo. Voy bien. Si me tocan 75 gemas, muy agradecido. Y luego vamos a ver
Aniquilación de arena clásica, reclamé el campeón que me tocaba. Esto es muy fácil de hacer, ¿eh? Cuando ya estás en oro 4, se hace con las misiones diarias. Casa de campeones. Como vieron en la primera parte de este video, únicamente había obtenido hasta el libro. Bueno, pues abriendo fragmentos azules, que también abrí 2 tandas, ya alcancé a reclamar a este épico. Este épico era estratégico para que yo tuviera más soltura a la hora de subir campeones. Y bueno, y abriendo fragmentos verdes, alcancé el primer libro de oro. Lo demás no me interesa. Ando aquí en el lugar 4, como pueden ver del torneo. Si me bajan más, no me apuran, no tengo mayor inconveniente. No voy a gastar más recursos porque a mí lo que me interesaba era el campeón épico. Bueno, ya está. Estamos esperando a que inicien con el dragón en 12 horas. Vamos a ver el apartado de eventos, que en eventos tampoco me fue nada mal. Entrenamiento de campeones. Este campeón de aquí, Cursa Deep Heart, era el esencial. ¿Por qué? Porque es del vacío y es, por supuesto, súper importante. Vamos a pasar a mirar para acá y vamos a ver aquí dónde se usa Cursa Deep Heart. ¿Por qué? Porque me sirve para fusionar a Ruggnor. Muy bien, vean aquí, Ruggnor no tiene posibilidad de que te salga en alguno de los eventos. Sí o sí lo tienes que fusionar. Entonces, si no obtienes este campeón, te la pelas. Obviamente lo pusieron en entrenamiento de campeones, el más difícil de hacer. Y te preguntarás, ¿cómo le hice para tener ya básicamente la fusión hecha? ¿Por qué? Vamos a regresar, perdonen, a este apartado de acá. ¿Qué me falta? Me falta un alma de tigre, disponible en elemento de mejora de artefactos, ya lo obtuve. Disponible en torneo de caballero de fuego, ya lo obtuve. Disponible en evento de exploración de mazmorras 2, del 22 al 27 de diciembre. Lo voy a hacer combinado con la forma de obtener pantera, que es disponible en el torneo del dragón del 21 al 24. ¿Por qué? Me voy a esperar, no voy a empezar el día 21 a hacer dragón, voy a hacerlo desde el día 22 para tratar de obtener alma de tigre mientras obtengo a pantera. Pero en caso de que se me complique, bueno, pues entonces tengo otra posibilidad en aniquilación de arena clásica 2, que es más fácil de hacer, del 25 al 28. Me tendré que esperar más días. Honestamente, yo tengo la esperanza de obtenerlo el mismo 22. Y por ahí del 23 o 24 a lo mucho, mostrarles en video cómo obtuve esta fusión. Bueno, ¿cuál es la estrategia? Aquí. ¿Cómo se consiguen superar estos eventos? Bueno, es fácil. Recordemos que en el evento de exploración de mazmorras coincidía con, primero, con la araña y después con el caballero de fuego. Había un par de días intermedios donde no había forma de obtener puntos para ninguno de los dos eventos, ni caballero de fuego ni arañas. No gasté energía ahí, la reservé, obtuve el campeón que tenía que obtener en arañas, no hice más, me quedé justo a la medida. Caballero de fuego sí me atasqué. ¿Por qué? Porque para el evento de exploradores de mazmorras necesitaba obtener todos los campeones que ofrecían. Y bueno, obviamente ese es relativamente fácil, no hay tanto meollo en ello. Si quieres ahorita te hago cuentas de más o menos cuánta energía vas a necesitar. Pero siempre, siempre el dolor de cabeza de este tipo de eventos de fusión es entrenamiento de campeones. ¿Por qué razón? Miren, en cuántos puntitos. Alcancé a juntar 9.490, casi 9.500. Me faltarían 350 puntos por dos de estas pociones, no lo sé. Este es demasiada experiencia y obviamente este libro yo no tengo interés en obtenerlo ahorita, pero vamos a ver aquí, en las bases del concurso. Muy bien, mejoras de nivel y mejoras de rango. Obviamente
lo mínimo que obtenemos es rango 1, entonces no nos va a dar puntos. Pero por subir campeones de nivel 1 y de rango 2, nos van a dar un puntito. De rango 3, 2 puntos. De rango 4, 3 puntos. De rango 5, 6 puntos por cada nivel. Y de rango 6, 8 puntos. Bueno, pues sí, ¿no? La verdad es que vamos a concentrarnos. Esta estrategia se basa en campeones de 1 y 2 estrellas. Aquí es donde vas a obtener todo lo necesario para sortear este evento. Muy bien. Este evento no se va a conseguir, como algunos de ustedes pueden creer, subiendo campeones en campaña. Vas a gastar demasiada energía. Tome en cuenta que te va a costar 8 de energía. Ya en el video de la tienda les hice una cuenta de cuánta energía se necesita para subir un campeón de 3 estrellas. Entonces, no es así. Este evento lo puedes hacer de la mano junto con el de Casa de Campeones. ¿Por qué razón? Porque yo me quedé aquí y miren, obtuve los puntos necesarios solamente de abrir fragmentos verdes. ¿Cómo funciona la estrategia del tío Merak? Pon lápiz, sobrino. Voy a invocar 10 campeones. La verdad es que no me importa lo que salga. Y ahí está. Aquí están mis 10 campeonzotes. Me voy a ir a la taberna. Y recordemos que me van a dar un punto por cada nivel. Tengo 10 campeones, si los subo 10 niveles, obtengo 100 puntos. Y para eso, sobrinos, están estas pociones de acá arriba. Si recuerdas o no las has visto, te recomiendo mi video de tener una cuenta sana. Va a andar por acá. Muy bien, te pongo el link para que lo puedas ver después de este video. Y como una cuenta sana te permite responder a este tipo de eventos sin problemas. Muy bien, vamos a tomar al primer campeón y le vamos a dar a comer su poción. Me va a dar 9 puntos. Muy bien. Lo dejamos ahí. Otro campeón. 9 puntotes. Bueno. Llevamos 2. Ya tenía un par de estas basurillas aquí. Entonces las vamos a usar. 3. 4. 5. Vamos a hacerlo con 6. Cuando estos sean nivel 10, ya nos regalaron 60 puntotes. Y tengo estos raros aquí. Bueno, pues la verdad es que también los voy a usar. Vamos a usar obviamente los que me salieron a la hora de abrir el fragmento. Y también les voy a dar una poción. Ellos me van a dar 10 puntos. Ya lo tengo aquí uno. Vamos a darle a 4 para obtener 100 puntotes. Muy bien. Ya llevamos 2. Vamos a pasar al siguiente. 3. Y vamos a pasar al último. Que va a ser este de aquí. Muy bien. Y me vas a decir, bueno, pero dejaste estos aquí con 9 puntos, nada más, no 10. Bueno, para eso nos vamos a ir a campaña. Y la cantidad de experiencia que necesitamos es mínima para subirlo de nivel. Entonces no nos hace falta gastar energía de brutal. Nos vamos a normal. Y nos vamos al número 12. En el slot 3. Y aquí vamos a quitar este y este. Y vamos a poner, por rango. Quitamos la cámara. 1, 2, 3. Muy bien. Y empezamos. Solo gasto 4 de energía. Podría gastar 8, pero quiero maximizar mis recursos. Muy bien. No quiero la plata en este momento. Yo quiero maximizar recursos. Obtuve suficiente plata en el evento de dragón. Bueno, perdón, aquí en el evento de arañas y en el evento de caballero de fuego. Tenía yo 12 millones.
terminé con 27. Ya habiendo gastado ahorita, para eso vas a necesitar también recursos. Y ya está, subieron a nivel 10, editamos grupo. Nuevamente nos vamos que me lo dé por rango. Recuerden que nada más teníamos 6. Muy bien. 1, 2, 3. Este de acá no le vamos a hacer caso, ya lo tenía ahí. Y venimos aquí tranquilamente. Nuestro farmer de campaña se lo va a llevar muy tranquilo. Listo. Ya estamos. Regresamos al bastión. Y tengo 6 campeones nivel 10. Los puedo desperdiciar o puedo hacer algo más inteligente. Voy a invocar otros 10. Para eso tengo un madral de fragmentos misteriosos. No me importa lo que salga. ¿Bien? Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y uno que me había quedado 6. Esos verdes también los podemos usar. Y si recuerdas las reglas del torneo, del evento, te decía que te iba a dar un punto por cada nivel que estos subieran. Pero también te va a dar un punto, te va a dar 5 puntos si lo subes de rango. Entonces vamos a seleccionar ya aquí, subir de rango. Y me acabo de ganar de 60, la mitad de puntos, porque van a ser 5 por cada uno, son 30, ya van a ser 90 puntos. Y 40 de los raros, 120 puntos. ¿Vieron? Y aquí está, vamos a seguirlo sacando. Y no estoy gastando tanta energía. No, perdón. Porque estamos maximizando energía. ¿Por qué razón? Porque me falta el evento de dragón y de caballero de el golem de hielo. Pues si es que no estás tan cómodo como yo ahorita yo ya voy a pasar de ese evento, el del caballero, el del golem de hielo, no me interesa, no voy a gastar ya recursos en él porque voy a poder obtener mi fusión sin ningún inconveniente. Ahí estamos. Vamos a ver cuántas de estas basuritas llevamos. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos por la última, la sexta. Muy bien, y ahí está. Y entonces hasta este punto llevo 120 puntos. Pero recordemos que me puedo llevar 10 puntos más. ¿Y para qué voy a usar estos campeones infrecuentes si no es para obtener puntos? Entonces también les voy a dar más pociones. Aquí está. Y obviamente estos que subí de rango también porque me van a dar otros 10 puntos. Entonces me están dando otros 60, van a ser 180 puntos. Bien. Llevamos uno de los raros nuevos, de los infrecuentes nuevos. Vamos 180, vamos a hacer 180 puntos. Ahí está. Hasta este momento, no, nos falta este de acá. Llevaríamos 180 puntos y 10 de un infrecuente que ya subí, 190. Y aquí otros 10, 200. Muy bien. Y aquí otros 10, 210. Y aquí otros 10, 220. Y aquí otros 10, 230. Y aquí otros 10, 240. Y aquí otros 10, 250 puntos. Bueno, me vas a decir, oye, se me va a llenar aquí de estas cosas. Bueno, pues para eso vas a tener los campeones de la fusión para subir. Les vas inyectando de estos héroes, se los vas comiendo, de estos campeones. Y ya, por ejemplo, ahorita vamos a, aunque no suba de nivel sabia, pero le vamos a ayudar a mejorar un poquito. Muy bien. En este caso yo no te recomendaría a un campeón ya a este nivel porque esto no te va a dar suficientes puntos de experiencia. Puedes usar campeones nivel de 3 estrellas, de 4, ahí que suba rápido,
Mira, ahí está. Vamos a mejorarlo. Vamos a meterle otro poquito más. Vamos a usar este otro y este otro. Y listo. Y ahora vamos a ver cómo quedamos parados aquí, en este evento. ¿Qué tal, sobrinos? Gastando 20 fragmentos antiguos. Vean lo que se le avanzó ahorita. Bien, estoy tentado, miren, ya estoy a 70 puntos de conseguirlo. Son gastar 7 pociones. Puedo hacerlo. Y me llevo 2 pociones arcanas superiores, si lo quiero. Por lo demás ya no voy a invertir más, mis queridos sobrinos. Y así es como obtuve a este campeón. Bien, este campeón es pieza clave. El siguiente evento de apertura de fragmentos probablemente va a ser de fragmentos del vacío. ¿Para qué? Para que puedas obtenerlos. Pero yo no tengo tantos fragmentos, entonces no pude dejarlo a la suerte. La suerte la utilicé abriendo fragmentos sagrados. No me fue bien, lo vieron hace un momento, me fue muy mal, pero aún así me dejó bien posicionado para completar todo lo demás. ¿Sí? Y ven, estoy súper perfecto. Ya nada más me faltan estos dos, que están a tiro de piedra para mí. Sigo acumulando energía porque voy a gastar bastante energía en el dragón. Y vamos a sacar cuentas. Muy bien. De más o menos cuánto voy a tener que necesitar de energía. Vamos a usar el caballero de fuego de ejemplo. Ya es que ya no me acuerdo cuánto era. Bueno, es fácil. La ecuación va a ser muy sencilla. Te va a hacer información y vas a ver. A ver. Te va a dar puntos por cada artefacto que obtengas. Recordemos que en la etapa 20 te va a dar de 5 y de 6 estrellas. Vámonos siempre a calcular con lo mínimo, que es 15 puntotes. ¿Por qué? Porque nos va a dar de 5 estrellas más veces que de 6. Entonces vamos con 15 puntos. Y rareza, pues me toca la mayoría de veces raro. Entonces tengo 16 puntos. Nada más vas a dividir la cantidad de puntos necesarios entre 16 y sabes aproximadamente cuántos intentos para obtener ese campeón. Y debes de contar con la energía necesaria para librarlo. Nuevamente, teniendo una cuenta sana, este tipo de eventos te la pelan. Así de fácil. Sin necesidad de inyectarle dinero y demás, no es imposible. Es tener una puerta ordenada, sana y siempre estrategia. Si quieres aprender más de estas estrategias, sobrino, ya sabes, pídaselas al tío Merak. Mis chingones, mucho éxito en esta fusión. Nos estamos viendo. ¡Felices Criticals!